Hola, buenas. Primero que todo quiero dar las gracias a la doctora Julieta y a Francisco por la invitación. Y a mí me toca hablar de los virus, ¿cierto? Soy Fernando Ariente, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Nosotros estábamos rodeados de muchos microorganismos, tales como bacterias, hongos, parásitos, ¿cierto? Y viruses. Para que ustedes tengan una estimación, nosotros también tenemos alrededor de 1 eh, por 10 elevado a 30 microorganismos en el planeta, ¿ya? Eh, y la mayoría de estos microorganismos, ¿cierto?, son invisibles. No es fácil verlos a los humanos. Podemos ver el clásico experimento de la mano de un pequeño, o la mano de cualquier persona, ¿cierto? Porque no estamos acostumbrados a lavarnos las manos. Si la ponemos en una placa de cultivo con los nutrientes necesarios para que crezcan los microorganismos, podemos ver, ¿cierto?, que esta manito tiene muchísimos microorganismos. Cada uno de estos colores diferentes corresponde, ¿cierto?, y de formas diferentes corresponde a un microorganismo diferente. Eh, para que se hagan una dimensión, ¿cierto?, en la Tierra habitan hasta 1 billón, ¿sí?, que es 1 billón de millones de especies de microbios diferentes, ¿ya? Y solo conocemos unas 10.000 especies que son cultivables. Eso quiere decir que no, se pueden crecer, ¿cierto? Y las podemos ver. Eh, por lo tanto, desconocemos el 99% de los microbios que hay allá afuera, ¿sí? Eso lo pueden revisar en este artículo que les dejo acá abajo. A nivel de escala, ¿cierto? Si nosotros tenemos una hoja impresa, ¿cierto? Cualquier hoja impresa, yo acá tengo una hoja impresa, ¿sí? Con, con, con palabras, ¿sí? Si yo tengo esta hoja impresa acá con estas palabras y vamos viendo cada vez más chiquitito, podemos encontrarnos con un granito de café, ¿cierto? Un grano de arroz y mientras más chiquitito un grano de sal, la ameba, ¿cierto? Un óvulo. Acá ya tenemos una célula de la piel, el espermatozoide, el glóbulo rojo, la mitocondria, una bacteria, ¿sí? Y acá el fascinante mundo de los virus, que vamos a ver en más detalle, los ribosomas, los anticuerpos, ¿cierto? Hasta que llegamos a la molécula más pequeña que es el átomo de carbono, en este caso. Eh, por lo tanto, eh, por eso hablamos de la invisibilidad, ¿cierto? No somos capaces a los humanos de poder presenciar estos microorganismos. ¿Cómo es un virus? ¿Sí? Cuando ustedes se imaginan cómo un virus, y yo generalmente lo hago dibujar un virus, ¿cierto? Uno puede imaginarse muchísimas cosas, ¿ya? Como la ciencia ficción detrás del dibujo. Y si nosotros buscásemos una búsqueda rápida en Google, podemos encontrar eh, diferentes formas, diferentes colores. Acá podemos ver el virus del resfrío, ¿cierto? La influenza, eh, el virus del VIH, el virus sanguíneo, quién sabe qué, sí, el estafilococcus, ¿cierto? Que no es un virus, es una bacteria. Y acá hay mucha desinformación también. Ya hay que tener muy claro cuál es la información que somos capaces de rescatar desde la propia web. Un virus del computador, ¿cierto? Diciendo eso, los virus del computador también son clasificados como virus, pero en realidad no son microorganismos que infecten alguna especie. Y en términos de definición, podemos ver 3 definiciones acá. Una de la Real Academia Española, ¿cierto? Un organismo de estructura muy sencilla, compuesto de proteína y ácido nucleico, y capaz de reproducirse solo en el seno de células vivas específicas, utilizando el metabolismo de estas células. La de Wikipedia, que es mucho más utilizada, ¿cierto? Que es un virus pequeño, un pequeño agente infeccioso que solo replica dentro de una célula viva, ¿sí? Eh, y que puede infectar desde animales hasta plantas, bacterias y arqueas. Y otras definiciones que uno puede encontrar que es típicamente consiste en una molécula de ácido nucleico y cubierta proteica, que es muy pequeño para ser observado, ¿cierto? Por microscopía de luz, y que solo es capaz de multiplicarse dentro de una célula viva del hospedero. Y acá
tenemos una definición compuesta, ¿cierto?, de estas tres. Si vemos las cosas que están en amarillo, que se van repitiendo, que es un patógeno finalmente intracelular obligatorio, ¿sí? Que es capaz de reproducirse en una célula viva. Nosotros podemos, ¿cierto?, ver este modelo de virus. Este es un virus que tiene membrana. Yo le saco la membrana, ¿cierto? Me puedo encontrar con la cápside, que está acá, ¿sí? Y esta cápside, ¿cierto?, a su vez, adentro, si lo abrimos, ¿sí?, tenemos una pequeña nucleocápside que adentro, pues, va a estar el genoma del virus, ¿ya? Podemos tener virus que tienen nucleocápside, o virus que no tienen nucleocápside, que solo tienen la cápside, ¿cierto?, que es esto, o, ¿cierto?, un virus que tiene membrana, que es la capa externa, ¿ya? Y ahí vamos viendo un poco más detalle cuáles son las propiedades que tiene cada uno, ¿ya? Esta definición de parásito intracelular obligatorio no solo radica para los virus, sino que hay bacterias como las Ricketts y las clamidias, que también son parásitos intracelulares obligatorios, ¿sí? Entonces, acá tenemos que trabajar un poco la definición de los virus, ¿cierto?, con respecto a si están vivos o están muertos, ¿ya? Es una discusión que se ha dado por mucho tiempo dentro de la comunidad científica, porque de alguna manera tenemos que definir qué es lo que es vida, ¿sí?, para poder responder eso. Sin embargo, las partículas virales se producen a partir del ensamblaje de componentes que ya están preformados, mientras que los otros agentes crecen por un incremento total de esos componentes para reproducirse, ¿cierto?, por división. Las partículas virales no crecen ni se dividen, ya, sino que ellas fabrican ciertos moldes de su propia estructura, y los virus carecen de información genética necesaria para la generación de energía metabólica o para la síntesis de proteínas, ¿cierto?, en este caso en especial los ribosomas. ¿De dónde vienen los virus? ¿Cierto? Hay tres hipótesis que se manejan hoy día, que es la hipótesis progresiva o de escape, la regresiva o de reducción y la hipótesis del virus primero. La hipótesis progresiva, ¿cierto?, o de escape, es que los virus se originaban a través de un proceso progresivo, donde estos microorganismos representan elementos genéticos móviles que adquirieron la capacidad de moverse entre las células, ¿ya? Y el caso más particular, ¿cierto?, son los retrovirus y los retrocamposones que vamos a ir conociendo en el camino. ¿Sí? Aquí yo les muestro un ciclo replicativo de un retrovirus en el cual el genoma del virus, ¿cierto?, al entrar a la célula, se produce una retrotranscripción. Este genoma es una molécula de RNA que se convierte a un DNA, y este DNA, ¿cierto?, es traslocado al núcleo e integrado en la célula que está infectando, ¿ya? Y posteriormente desde ahí, ¿cierto?, este DNA es transcrito por la célula hospedera para generar genoma, proteínas virales y finalmente la partícula viral, ¿sí? Entonces tenemos que ese proceso, ¿cierto?, también se puede ir saltando en los genomas, ¿cierto?, y de alguna manera esto se puede haber escapado, ¿sí?, para generar este agente infeccioso. La hipótesis regresiva de reducción, ¿cierto?, es que estos virus representan organismos complejos libres que perdieron información genética en el tiempo, llevando a convertirse en parásitos. Y eso se puede sustentar, ¿cierto?, en virus que tienen un genoma de DNA, sin embargo, que replican en el citoplasma, como es el caso de los poxivirus y los mimivirus, ¿ya? Ya que podemos ver un ejemplo de la replicación viral, ¿cierto?, en la cual tenemos estos grandes virus que toda su replicación, a pesar de que son genomas de DNA, ¿cierto?, que uno pensaría que en una célula que está compartimentalizada, como la célula eucarionte, este DNA tuviese que ir al núcleo, sin embargo se quedan en el citoplasma y toda su replicación, ¿cierto?, la hacen de manera citoplasmática en las factorías virales. Estos genomas son bastante grandes, ¿cierto?, en comparación con otros virus. Aquí podemos ver en rojo el poliovirus, que es uno de los virus muy, muy pequeños,
que tiene 7.500 nucleótidos en comparación con un poxivirus, ¿cierto? Que tiene casi 200.000 bases, ¿cierto? O pares de base, o el mismo virus que tiene que llega a alcanza, ¿cierto? 1.2 millones de pares de base. Claro, entonces en este concepto son más independientes de la célula y que de alguna manera podrían haber originado, ¿cierto?, el núcleo celular que conocemos hoy en día. Y la hipótesis del virus primero, ¿cierto?, en la cual se origina en un mundo precelular y son precursores de la vida que conocemos hoy en día, ¿ya? Allá ustedes tienen en su facultad, ¿cierto?, al doctor Cabrera, a quien ustedes pueden preguntarle, ¿cierto?, de este origen del precelular, ¿cierto?, que les puede ayudar mucho más. Y propone que los virus fueron las primeras entidades capaces de replicarse por sí mismos, ¿ya? Esta es un poco la teoría, ¿cierto?, en la cual tenemos el ancestro celular, ¿cierto?, el último ancestro celular común, en el cual se pueden ver cada una de las ramas, ¿cierto?, de los reinos, ¿cierto?, de las bacterias, la arquea y los eucariontes, y que tienen un halo alrededor en los cuales están estas entidades, ¿cierto?, virales. Cabe destacar que los virus infectan todo tipo de células, ¿ya? Y organismos. ¿Cuántos virus existen? No tengo idea, ¿sí? ¿Cuántos organismos existen? También se están contando. Lo que sí sabemos es que todos los organismos que se han descubierto virus que los infectan, ¿ya? Y esto es consistente también con la hipótesis del mundo del RNA. Esto es bastante controversial al minuto, dado que han salido reportes, ¿cierto?, que echan abajo esta teoría últimamente, pero sin embargo, bueno, siguen siendo hipótesis que hay que seguir haciendo experimentos para ir probando. Por lo tanto, como yo les comentaba, ¿cierto?, tenemos que pensar en los orígenes de los virus, los orígenes de la vida y cuál es la concepción que tenemos de vida. Entonces, diciendo eso, ¿cierto?, si los virus se hubiesen originado de las células, deberían ser menos diversos. Sin embargo, son mucho más diversos, ¿ya? Es por lejos la diversidad contraen cualquier forma de vida. Como les dije, ellos infectan miembros de todos los reinos, ¿cierto?, arquea, bacterias y eucariontes. Y podemos verlo acá, ¿cierto?, en el cual acá podemos ver los bacteriófagos, que son bastante más conocidos porque se pasan, ¿cierto?, en la edad preescolar también. Y generalmente cuando uno les pide dibujar un virus, lo que más dibujan, ¿cierto?, en mayor porcentaje la gente son los bacteriófagos. Sin embargo, tenemos los virus que nos infectan a nosotros, ¿cierto? Nosotros los eucariontes y los animales, ¿cierto?, que estamos acá dentro de toda la diversidad de vida que existe. Nosotros estamos como por acá, aquí, muy chiquitito en esta ramita. Aquí hay un primate, ¿cierto?, un Homo sapiens, que puedo ser yo, el que puede estar infectado o no, ¿sí? Siempre estamos siendo infectados, ¿cierto? O animales no primates, ¿cierto? O los vegetales, que también se infectan, o la arquea, ¿ya? Acá podemos tener, ¿cierto?, una arquea, la cual está siendo infectada por esta especie de virus. ¿Cómo se ven esto, ¿cierto? Voy a volver atrás. Estas fotografías, porque como yo les comenté al principio, son invisibles, entonces tenemos que tener ciertas herramientas para poder verlo. ¿Y cómo los podemos ver, ¿cierto?, con estos grandes microscopios, ¿cierto?, son microscopios electrónicos. Afortunadamente en Chile tenemos la tecnología para poder hacerlo, para poder visualizarlo. Y bueno, gracias a ellos podemos visualizar, ¿cierto?, estos microorganismos. Cuando nosotros comparamos, ¿cierto?, en términos de tamaño, ¿ya?, con otros microorganismos, ¿cierto? Acá nosotros tenemos la bacteria. Déjenme sacar esto, a lo mejor lo puedo sacar. Tenemos una bacteria y tenemos los virus, ¿cierto?, más grandes que se han visto. Que hay algunos que, aunque ustedes no lo crean, son tan grandes como una bacteria. Pero también tenemos, ¿cierto?, virus muy chiquititos, como el rinovirus, que causa un resfrío común, estacional, que es uno de los más pequeños, comparado con, ¿cierto?, una célula, un glóbulo rojo, ¿cierto?, que lo podemos ver acá, que tiene casi 8 micrómetros de diámetro.
Y en términos de proteína, es bastante particular, porque si vemos, partimos por lo que conocemos, ¿cierto? Que es el genoma humano, en el cual se estima que hay casi 20.000 proteínas que se expresan, ¿cierto? Codificadas, en comparación con el Escherichia coli, ¿cierto? Esta bacteria que tiene 4.300, y podemos ver que los virus nos vamos a encontrar con virus que son capaces de producir casi 2.500 proteínas, como virus que producen una proteína, ¿ya? Y que causan un cuadro, ¿cierto? Infeccioso de igual manera, ¿ya? Entonces no hay como una cosa estandarizada, sino que ellos tienen diversidad para poder vivir en sus propios ambientes, ¿cierto? Y en sus propios hospederos. Uno de los virus más grandes, ¿cierto? Haciendo el guiño a la diapositiva anterior, es el Pandora virus, en el cual tiene 2.5 millones de pares de base, ¿ya? Un genoma extremadamente grande y de tamaño, ¿cierto? Tiene casi 1000 nanómetros, ¿ya? Y ustedes pueden ver acá que además, dentro de estos virus, cuando se descubrieron, hay un virus que se llama Megavirus chilensis, porque efectivamente es un virus que se descubrió en las costas de Chile, ¿ya? No por chilenos, lamentablemente, no por investigadores chilenos, pero sí en las costas de Chile, ¿cierto? En el norte y en Chiloé. Eh, lo particular de esto es que cuando uno secuencia el genoma, ¿cierto? Hay un 6% de proteínas codificadas que son similares con algo que ya conocemos, ¿ya? Eh, a mí lo que más me apasiona es el 94% restante, ¿ya? Que está codificando algo, ¿cierto? O que está ahí y que es primera vez que lo estamos viendo. Entonces ahí vienen las preguntas de dónde viene, qué es lo que hace, cómo ha sobrevivido, etcétera, etcétera. Eh, Sin embargo, sigue no teniendo ribosoma, ¿ya? Este virus. Algunos genes de tRNA ya lo vamos a ver, por lo tanto no produce energía y no se divide, ¿ya? Sigue necesitando una célula hospedera, ¿cierto? Que lo aloje para poder producir una nueva cantidad o una nueva progenie viral. Si ustedes quieren saber más de esta evolución, ¿cierto? Les recomiendo este libro, ¿cierto? Virolution, del cual ustedes pueden aprender un poco más de la evolución viral. ¿Cómo se descubrieron los virus? ¿Sí? Pese a todos los éxitos que tuvo Louis Pasteur, ¿cierto? Fue incapaz de identificar la agente causal de la rabia. Él lo vio, él lo presenció, vio que había algo que se traspasaba, ¿cierto? De este animal enfermo al humano. Sin embargo, ¿cierto? Nunca pudo descifrar cuál era el agente causal. Sin embargo, usando otros modelos, en 1892, Ivanovski descubrió que el agente de la enfermedad del mosaico del tabaco era filtrable, ¿ya? Y esto es un experimento que él vio en los campos de tabaco, que había tabacos que se infectaban, ¿cierto? En un lado y tabacos que no se infectaban, y que al tiempo los tabacos que estaban infectados, ¿cierto? Empezaban a morir y los otros empezaban a tener la enfermedad y empezaban a morir también. Entonces, la hipótesis de él especuló que algo que estaba matando los tabacos de este lado, ¿cierto? Era capaz de traspasarlo al otro lado. Eh, Sin embargo, todo lo que se conocía como patógeno, ¿cierto? Eran patógenos que no eran filtrables, ¿ya? Porque quedaban retenidos en los filtros que se usaban, ¿cierto? Que eran más grandes que un virus, obviamente, y que eran las bacterias. Entonces él pescó un tabaco, ¿cierto? Que estaba enfermo, disecó la hoja, ¿cierto? La machacó y eso lo hizo pasar por un filtro, ¿sí? Y este filtrado, ¿cierto? Este líquido, lo inoculó en células sanas, o sea, en hojas sanas de tabaco. Y vio que en algún minuto, ¿cierto? El filtrado hacía que la hoja se muriera, más no el debris celular que quedaba en el filtro,
¿sí? Por lo tanto, aquí fue como por primera vez se hacen los cimientos de decir que un agente filtrable, ¿cierto? Podría generar, ¿cierto? Una patología. Y esta gente no era una toxina, ¿cierto? Sino que era un líquido contagioso. Y de ahí viene la palabra, ¿cierto? Virus, que significa veneno, ¿ya? Eh, entonces, claro, como yo les comentaba, bueno, ¿cuál es la importancia de los virus? Nosotros podemos ver que en biomasa es una porción bastante pequeña de la torta. Sin embargo, en abundancia, son bastante importantes, ¿ya? Eh, hay 10 elevado a 23 infecciones virales por segundo, ¿sí? Que controlan completamente el ecosistema, porque se están infectando en todos los reinos y están generando algo, ¿ya? Y vamos viendo qué es lo que están generando, ¿sí? Eh, una de las importancias, ¿cierto?, del, de haber secuenciado el genoma humano, que nos dimos cuenta que había casi un 45% del genoma eh, son elementos derivados de tramposones, ¿sí? De, 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 elementos transposables, ¿ya? Que de alguna manera, ¿cierto?, soportan las teorías o la hipótesis de escape, ¿cierto?, de cómo se originaron los virus, ¿ya? En, en cuanto a clasificación viral, nosotros podemos encontrarnos con muchísimos grupos virales, ya 7 grupos virales, los cuales se clasifican eh, por, 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 por cuál es el material genético del virus. Sin embargo, la clasificación está abocada a cómo cada uno de ellos genera su RNA mensajero, ¿ya? Que va a ser el templado para la síntesis de proteínas virales, ¿sí? Entonces tenemos eh, 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 grupos con virus con genomas de DNA, ¿cierto?, de doble hebra o DNA de simple hebra, que tiene que pasar por un intermediario de doble hebra para generar, ¿cierto?, o de RNA de doble hebra, RNA de simple hebra, polaridad positiva, polaridad negativa, de RNA de simple hebra, ¿cierto?, polaridad positiva, que tiene que tener una transcripción reversa para pasar a DNA y luego generar su RNA mensajero, o, ¿cierto?, estos dímeros de RNA, ¿cierto?, o de DNA que eh, pasan a una transcripción reversa, ¿cierto?, y generan este DNA de doble hebra finalmente que va a pasar. Por lo tanto, si bien nosotros vemos acá una diversidad de genomas, estos genomas, ¿cierto? La capacidad de cómo genera su RNA mensajero, lo voy a recalcar, genera la clasificación. Nosotros podemos clasificarlo, ¿cierto?, por su material genético, que como les dije puede ser de DNA o de RNA, pero también lo podemos clasificar por su simetría de la cápside, que puede ser icosaédrica, ¿cierto?, como esta que les estoy mostrando acá, esto es un icosaedro, ¿ya? O, ¿cierto?, helicoidal, que es un poco más larga, que es como esto otro, ¿cierto? Esto es un virus helicoidal, lo pueden ver. Vamos a ir dejando acá los virus. O complejas, ¿ya? Que son helicoidales, con icosaedros y como una cosa que no tengo ningún virus que pueda hacer así en este minuto. O también los podemos clasificar, ¿cierto?, con membrana o sin membrana, ¿sí? O la estructura del genómica, ¿ya? De simple hebra, de doble hebra, segmentado, no segmentado, ¿cierto? Con lineales, circulares, ¿ya? Y eso da origen a las diferentes familias, eh, las cuales van a tener diferentes tamaños, ¿sí? Y diferente tamaño del genoma también, ¿ya? Generalmente los virus de DNA tienden a ser más grandes, ¿sí? Generalmente.
Em, los virus patógenos, ¿cierto? Infectan todos los reinos. Acá les doy algunos ejemplos de ustedes habrán visto un tomate de esta manera, ¿cierto? Bueno, tomate de esta manera es un tomate que está infectado por un virus, ¿cierto? O esta berenjena, ¿cierto? Que les va a dar diferentes características fenotípicas a medida de la infección, ¿cierto? O esta plantita que quizá ustedes la hayan visto en algún lado, ¿cierto? Que tiene una infección viral acá. En los animales pasa exactamente lo mismo, los animales no primates, ¿cierto? Los cuales podemos ver que acá son un poco más violentas estas imágenes, porque en la ganadería el animal que es infectado, ¿cierto? Es sacrificado, ¿ya? Muchas veces no se toma el tiempo para poder tratar esos animales, ¿cierto? Porque son de la industria ganadera y puede infectar las otras camas, ¿cierto? O los otros sitios donde están estos animales. Por lo tanto, deben ser cremados rápidamente, ¿ya? Eh, y bueno, los que infectan a humanos tienen impacto en la salud humana y podemos ver que aquí hay muchísimos virus. Muchos de ellos se repiten en algunas ocasiones con las diferentes vías de entrada, ¿sí? Eh, las vías de entrada pueden ser desde los lagrimales, los ojos, ¿cierto? O de vía respiratoria, o de transmisión sexual, o etcétera, ¿ya? Por lo tanto, tenemos varios virus que nos están constantemente infectando. Podemos ver el caso, ¿cierto? Icónico de la viruela, que mató muchísima gente hasta que llegó la vacuna, ¿sí? Y hoy día somos un planeta libre de viruela, ¿ya? No existe ningún caso más desde que se erradicó, ¿cierto? Hace harto. Se cree que la viruela partió el 10.000 antes de Cristo, ¿cierto? Eh, el caso identificado en momias, ¿cierto? De más de 3.000 años. El último caso fue en el 77, ¿ya? Por lo tanto, llevamos bastante tiempo libre de viruela. No hay casos que hayan salido, ¿cierto? Como les dije, el mundo fue declarado libre de viruela. Sin embargo, existen cepas que están guardadas en los ceparios, ¿sí? Eh, que, que esperemos que se queden ahí guardadas en los ceparios. Solamente en el siglo, ¿cierto? 18 hubieron 400.000 muertes anuales en Europa. Y Edward Jenner, ¿cierto? Eh, veía que las lecheras, eh, la gente que sacaba leche, ¿ya? Eh, con, y que contraían este virus vaccinia, ¿cierto? Que tiene una característica sintomatología bastante particular que uno podía saber que estaban infectados con eso, no contraían viruela. Entonces, en el 76, él tomó muestras de las lesiones de estas lecheras que estaban infectadas con cowpox y la inoculó en un niño de 8 años. Eh, y después de 9 días, ¿cierto?, inoculó al niño con viruela y no desarrolló la enfermedad. Y eso sentó las bases, ¿cierto?, de que había una inhibición de la infección. Este es un experimento que hoy día, o sea, no pasó jamás ningún comité de ética, comprenderán ustedes. Bueno, Jenner mandó esta pequeña comunicación, ¿cierto?, el paper a la Royal Society y el paper fue rechazado, ¿ya? Eso es un cuento que a los académicos nos pasa bastante seguido, ¿sí? Pierde novedad, ¿cierto? Vayan a saber ustedes. Sin embargo, ¿cierto? Esto sentó las bases de la vacunación, de ahí viene, ¿cierto? La vacunación del virus vaccinia, ¿ya? Masiva en Inglaterra, en Europa contra la viruela. Los virus patógenos, ¿cierto?
como les dije, los han acompañado durante mucho tiempo, sin ni siquiera nosotros darnos cuenta. Ustedes pueden ver acá un petroglifo de este sacerdote, en el cual en la extremidad inferior pueden ver que hay un arqueo, ¿cierto? Entre la rodilla y el pie, el cual responde a una lesión, ¿cierto? De poliomielitis, ¿cierto? Ustedes pueden ver acá este otro paciente con este mismo arqueo. Por lo tanto, ya en la antigüedad esto se estaba reflejando de alguna manera, ¿cierto? Sin saber ellos que básicamente era una infección viral como la conocemos hoy día. El virus de la polio, ¿cierto? Porque esto en el caso de poliomielitis, ¿cierto? El virus de la polio también acabó con bastantes vidas. Sin embargo, afortunadamente también tenemos una vacuna bastante buena. Yo creo que empezamos a estar muy cerca de la erradicación de la polio. Sin embargo, los grupos antivacunas nos han hecho bastante, a la sociedad le ha hecho bastante daño, porque han salido ciertos brotes de polio silvestre en personas que no han sido vacunadas, ¿ya? Y eso se nos puede escapar, ¿cierto? En cualquier minuto de las manos. La gripe española, ¿cierto? Es que una de las gripes causadas por el virus influenza, que es un virus bastante particular porque es capaz de replicar, ¿cierto? Tanto en cerdos como en aves, ¿cierto? Y como en humanos, y hacer ese ciclo, ¿ya? Y en ese ciclo pueden salir nuevas cepas que son bastante mortales, ¿ya? Porque nosotros como especie nunca la hemos visto, ¿ya? Por lo tanto nos puede causar bastante daño. Y este es uno de los casos más icónicos, ¿cierto? La gripe española. Que a fines de la Primera Guerra Mundial mató entre 20 a 40 millones de personas. Tenemos el caso del SARS, bueno, hoy ya está súper de moda, ¿cierto? Pero ya tenemos el SARS-CoV-2. Este es el SARS-CoV-1, ¿ya? En el cual el 2002-2003, desde Hong Kong, ¿cierto? Se esparció a 37 países solamente en semana. Se cerraron las fronteras, ¿cierto? Pero no llegó a Chile, ¿ya? Y tampoco fue declarado pandemia, ¿ya? Que podría haber sido porque llegó a muchos países. Sin embargo, los casos fueron bastante más acotados porque el virus era bastante más controlable, ¿sí? La transmisibilidad, ¿cierto? Y la infectividad era bastante más baja. Pero esto fue en esta era, ¿cierto? Una de las infecciones nuevas en las cuales nos encontramos, que es producto, ¿cierto? De una zoonosis, que ya vamos a ver más adelante. Después, en el 2013, ¿cierto? Nos encontramos con este virus, el MERS, que es un coronavirus también, pero que son transmitidos desde los camellos a los humanos, ¿ya? Hubieron 1000 casos, ¿cierto? 1090 casos. Sin embargo, 412 muertes, ¿ya? Eso quiere decir que cercano al 50% de la gente que se infectó se murió. Y eso es bastante preocupante, ¿sí? Porque es un virus bastante letal, ¿ya? Sin embargo, también fue bastante contenido. Ustedes pueden ver los países que generalmente fueron los países que tienen camellos, ¿cierto? En su vida cotidiana. Sin embargo, lo podemos ver que se esparció al Reino Unido, ¿cierto? Francia, Italia, que es básicamente, ¿cierto? Filipinas, Malasia, que son los puntos de globalización, ¿cierto? En el avión, ¿cierto? En el barco, etcétera. Una persona infectada puede infectar a otras personas. Y esto, como ya les comentaba, ¿cierto? Es a causa de la zoonosis. ¿Ah? Y la zoonosis es la transmisión, ¿cierto? De un patógeno de una especie a otra, ¿ya? Nosotros nos olvidamos muchas veces que coexistimos con cientos de otras especies, ¿cierto? Sin ir más lejos, en nuestras casas, en nuestros departamentos nos podemos encontrar, ¿cierto? Con ratones, con arañas, con ratas, ¿cierto? Con murciélagos. Además de nuestras propias mascotas, ¿cierto? Los perros, los gatos, los hurones,
estas cosas, los erizos, la gente ahora tiene iguanas, tiene serpientes, etcétera. Pero también tenemos que ser responsables. ¿En qué sentido? En que cada vez que nosotros dejamos entrar un animal, ¿cierto? Desconocido a nuestro diario vivir, también dejamos entrar toda la microbiota que viene con ellos, ¿sí? Y esa microbiota, de alguna manera, cuando si en algún momento hay un salto de una especie a otra, o sea, hacia nosotros, o de nosotros hacia ellos, eso puede generar una patología que se nos puede escapar, porque nuestro sistema inmunológico nunca la vio, o nosotros somos alérgicos a eso, o pueden haber multifactores, ¿ya? Y nosotros podemos ver que las grandes, acá en este gráfico acá, las grandes pandemias que han ocurrido, ¿cierto? Han sido por saltos de patógenos, ¿cierto? En este caso virales, desde un hospedero, ¿cierto? Intermedio, hacia el humano, ¿ya? Siendo el hospedero natural, el hospedero del animal asintomático, que no se enferma, ¿sí? Que no que tiene el patógeno, que replica, sin embargo no se enferma. Y después tiene este hospedero intermedio, el cual muchas veces no, se puede infectar, ¿cierto? O sea, puede sentir la enfermedad, puede ser sintomático o asintomático. Eh, Sin embargo, claro, lo que nosotros vemos es el hospedero último, que es el humano, ya en este caso. Eh, Sin embargo, siempre tenemos que tener en cuenta este trabajo en conjunto con el médico veterinario, ¿ya? Es súper importante tener esa cadena de conversación entre cuando sucede algo, cuál es la cercanía que tiene la familia a los animales, etcétera, etcétera, para poder saber si hay alguna transmisión zoonótica de algún patógeno, ¿ya? No solamente viral, puede ser un parásito, un hongo, una bacteria. Quiero que veamos este video, ¿cierto? El cual relata muy bien lo que estamos viviendo hoy día, ¿ya? Tenemos una máquina, ¿cierto? Que corta un árbol y salen los murciélagos, ¿sí? El murciélago está viviendo ahí, no tiene ninguna culpa, ¿cierto? Se come un plátano, una banana, fue a dormir, ¿cierto? Botó un poco de su comida en este criadero de chancho, el cual he utilizado, ¿cierto? Para comercializar estos animales. Y estos animales ahora van a la mesa, ¿cierto? De un restaurante. Ustedes pueden ver acá al cocinero, que obviamente está cocinando sin guantes, porque está cocinando. Ahí se limpia porque al tocar el chancho, ¿cierto? Y ahí toca a una de las comensales que está en el restaurante, y ahí parte el día uno, ¿sí? Y esa es la cadena del murciélago en su hábitat natural. Ese hábitat, en este caso, está siendo deforestado, ¿cierto? Por esta máquina es como una retroexcavadora que bota. Ese animal ya no tiene dónde vivir, por lo tanto busca otros nichos, justamente donde está la industria ganadera, ¿cierto? Hace el traspaso del patógeno por medio del plátano, porque se lo haya comido, ¿sí? Y el chancho lo introduce y luego se lo pasa al cocinero que está ahí y la comensal, sin ni siquiera haber visto jamás un murciélago o ni siquiera haber comido del chancho, es transmitida, ¿cierto?, el virus cuando la toca y la saluda. Entonces eso es súper recurrente. No sé si ustedes tienen gato o perro. Y antes de salir, ¿cierto? Ustedes le dan un besito al perro, le dan un besito al gato. El gato le pasa las cuestiones, la lengua, ¿cierto? Por toda su cara. Que le pasó una cantidad de microorganismos que ustedes ni se imaginan, ¿ya? No estoy diciendo que eso sea malo, ¿sí? Sin embargo, hay que tener las precauciones del caso, ¿ya? Tampoco quiero estigmatizar a los murciélagos,
bajo ningún concepto. Ellos están ahí, ¿cierto? Están viviendo, son hospederos naturales, igual que nosotros, de otras enfermedades, ¿sí? Y estas cosas van a pasar, ¿sí? Son inevitables. Sin embargo, ¿cierto? No atacan y finalmente llevan a tener estas grandes pandemias, ¿cierto? O infecciones. Acá abajo, en azul, tenemos toda la influenza. Como yo le dije, la influenza como que recurrentemente nos está mandando virus nuevos, ¿cierto? Recombinaciones nuevas. Y en eso va esta HN, ¿ya? H, aquí vamos a usar este virus, ¿cierto? Que tenemos acá, en la cual en rojo, que están acá, podemos tener las H y en azul las N, ¿ya? Entonces tenemos diferentes combinaciones, H1N1, si esto mutó, tengo el H2N1, si esta mutó de nuevo, H3N1, o si esta mutó, H3N5, y así sucesivamente, ¿sí? Tengo 15H, 9N, más o menos. Y esas pueden ir cambiando, ¿cierto? De diferentes hospederos, como les comenté, que pueden ser cerdos o pueden ser aves, ¿cierto? Y pueden ser humanos. Entonces yo puedo tener de los tres, ¿ya? Y ahí cuando yo tengo esa combinación, que va a ser mortal, cuando nosotros como seres humanos la vemos. Y acá arriba, ¿cierto? Tenemos otras infecciones, el virus de West Nile, ¿cierto? O ébola, ustedes conocerán. Ébola también como que aparece y desaparece, ¿ya? Son virus emergentes, ¿cierto? O reemergentes, que pueden aparecer en el mismo espacio. Tenemos el VIH, ¿cierto? Que también es una transmisión zoonótica de los primates. Bueno, y engendra Nipah virus, ¿cierto? Que son virus mucho más letales que otros virus, ¿cierto? Al igual que el ébola. Y, bueno, SARS-CoV-1 y MERS. Lo bueno que ahora se van a tener que ir actualizando todas estas láminas, ¿cierto? Con lo que está pasando hoy día. Tenemos el caso del ébola, que a marzo del 2015 tenía una tasa de letalidad, ¿cierto? Casi un 35-40%. Y esto también va mucho en donde sucede, ¿ya? Hay muchos efectos que son económicos, ¿cierto? Que son debido a la globalización, al tráfico aéreo, etcétera, al acceso al agua potable, que son bastante cruciales como para mantener una infección, ¿cierto?, en la población a raya. Acá podemos ver un paciente con ébola, en el cual estas pústulas que tienen sangre tienen el virus replicativo, ¿ya? Y por eso es tan transmisible en el alrededor, ¿sí? No es un virus que se transmita por el aire, ¿ya? Sino que por contacto con fluidos contaminados. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado en este caso y por eso hay que tener esta especie de campamentos, ¿cierto? Móviles que se ponen en los sitios donde hay un brote de ébola. Los virus transmitidos por mosquitos, ¿ya? Eso hoy día estamos bastante alerta porque hay mosquitos que son hospederos de muchos virus, ¿ya? Como ustedes conocerán dengue, fiebre amarilla, chikungunya, mayaro, etcétera, que son virus que están sobre todo muy cercanos a nosotros, ¿ya? Los mosquitos, ¿cierto? Por ejemplo, el mosquito del virus dengue, que Aedes aegyptis, es un mosquito que está muy localizado, ¿cierto?, en esta franja, que es una franja muy cálida en nuestro planeta, ¿ya? Sin embargo, con el calentamiento global, las temperaturas, dado que están variando mucho, el mosquito está buscando otras áreas, ¿sí? Y sin ir más lejos, ¿cierto? Nosotros tenemos de este mosquito en la isla de Pascua, en los cuales ha habido casos de dengue, pero hoy día lo hemos encontrado en Arica y en Iquique, ¿ya? Una cosa es que tener el mosquito y otra cosa es que el mosquito esté infectado con estos virus,
¿sí? Y ahora se está haciendo ese trabajo, está viendo que este virus, este mosquito que se está encontrando dentro del norte de Chile, se está pesquisando muy controlado, viendo si tiene patógeno o no, ¿ya? Y eso es bastante importante a nivel nacional. El caso del chikungunya, que no se conoce mucho, ¿cierto? Quizás ustedes conocen más el Zika virus, pero chikungunya es un virus muy similar, el cual también, si ustedes ven la distribución de infecciones por este virus, al 2014 estaba muy recluido, ¿cierto?, al otro lado de América. Sin embargo, hoy día la situación actual es bastante más preocupante, ¿ya? Eh, y por eso tenemos que estar muy alerta, eh, porque estos virus nuevos no sabemos cuál es el desarrollo que va a tener cuando nos infectan a nosotros. Esta foto me gusta mucho porque ustedes pueden ver que estos son el número de personas que han matado los animales por años, ¿ya? Eh, y el animal que ha matado más personas son los mosquitos, por la transmisión de diferentes patógenos, ¿sí? Tanto virales, ¿cierto?, como otros patógenos. Brasil tiene una cosa bastante particular con este mosquito porque está mucho en sus costas, en sus playas, etc. Por lo tanto, tiene un componente ahí del turismo bastante fuerte. Y ellos tienen señaléticas en todos lados, ¿sí? Cuidado con el mosquito, échese repelente, etcétera, etcétera. Hay varios spots, ¿cierto?, diciendo alerta, alerta, tanto a la gente que vive allá como a los turistas. Esto también me preocupa, ¿sí? De que los humanos maten muchos humanos, ¿ya? Es bastante preocupante. ¿Cierto? Aquí seguimos con VIH. VIH, el primer caso, ¿cierto?, del virus de la inmunodeficiencia humana que nosotros podemos conocer es de 1981, ¿sí? Y desde ahí ha infectado 75 millones de personas y han muerto 32. Eh, Hay 4.300 personas que mueren por VIH cada día, ¿sí? Es un número impresionante. Eh, Sin embargo, si nosotros vemos los trabajos que se han generado al respecto, este virus nos ha acompañado a nosotros desde el principio de 1900, ¿ya? Y que ha ido adaptándose al hospedero para poder llegar a su cúspide, ¿cierto?, en el 81, y poder generar esta epidemia, ¿cierto?, de VIH. Y pandemia hoy día, porque está distribuida en todo el mundo. Hepatitis C, otro virus bastante particular, porque miren un número, 130, 150 millones de personas tienen infección crónica por hepatitis C, ¿sí? Y mueren alrededor de 300 a 500 mil muertes al año. Hasta hace poco no había tratamiento tan efectivo, ¿cierto? Hoy día tenemos un tratamiento bastante más efectivo y finalmente lo que genera, ¿cierto?, una hepatitis crónica, ¿cierto?, que va a una cirrosis y a un hepatoma carcinogénico. Por lo tanto, estos virus están constantemente viviendo con nosotros, ¿sí? Y que nos preocupan muchísimo. Pueden ver que además estos virus son bastante famosos en el sentido que agarran portadas de revistas, ¿cierto? Acá creo que por acá, no, acá. De revistas, ¿cierto? Que, que, que para que un patógeno sea la portada de la revista, ¿cierto? Tiene que tener alguna importancia bastante heavy, ¿sí? Papiloma es otro de los virus que tenemos que hablar, porque está bastante distribuido en nuestra población. Una de las mayores causas de cáncer cervicuterino. Lo tienen tanto los hombres como las mujeres, ¿sí? Por eso es súper importante vacunarse.
antes de empezar las relaciones sexuales. Hoy día es parte del Plan Nacional de Vacunación. Se vacunan tanto a niñas como a niños, lo cual como país es una decisión bastante acertada, ¿ya? No sé si ustedes se acuerdan de este caso, ¿sí? De este hombre árbol, el cual la gente creía que esto eran callosidades, ¿cierto? Que le crecían a este paciente y se las cauterizaban, ¿cierto? Se las cortaban y generaban mucho dolor porque finalmente lo que eran verrugas gigantes generadas por un virus papiloma, ¿ya? Por lo tanto, todo lo que ustedes ven ahí, que parece, y por eso se llama hombre árbol, que parecen como raíces, es piel, ¿cierto? Que tiene una lesión como de verruga. Eh, y por desconocimiento, ¿cierto? La gente se las cortaba. Entonces, claro, tenemos que pensar que hay muchos virus que nosotros conocemos, ¿cierto? Que son bastante familiares, eh, pero que sabemos poco cómo tratarlos, ¿cierto? O sabemos poco cuáles son las implicaciones que podemos llegar a tener. Y bueno, tenemos nuestro coronavirus SARS-CoV-2 hoy día, el cual genera COVID-19, ¿sí? SARS-CoV-2 es el virus, COVID-19 es la enfermedad, ¿ya? El virus no se llama COVID-19, como se, lo escuchamos todos los días. Y hasta el minuto, esto es un virus súper nuevo, súper joven, ¿sí? Hoy día estamos a septiembre, tiene octubre ya, estamos en octubre, mira. Claro, 1 de octubre. Este virus tiene 9 meses aproximadamente. 10 meses, 10 meses. Y ya llevamos 333 millones, vamos a llegar a los 34. Esta es una diapositiva que ustedes ven acá, sacada hace pocas horas atrás. Casi 34 millones de casos, ¿sí? Está distribuido por todo el mundo, ¿cierto? Por eso se llama, por eso una pandemia. Ya llevamos 1.012.894 muertes. ¿Ya? Me gusta decirlas cada una de ellas porque son personas que han muerto. ¿Ya? No es 1.000.000, no es 1.012.000, son 1.012.894. El minuto contaba, ¿cierto? Por este contador que es alimentado eh, eh, por diferentes servidores, ¿cierto? A nivel global, ¿ya? Ustedes pueden meterse a esta página y buscar la información. Como les comentaba, la historia de las pandemias no es nuevo, ¿sí? Podemos tener acá, esta diapositiva me gusta mucho porque aquí podemos ver las grandes pandemias, ¿cierto? Cada uno de los tamaños de estos patógenos, de estos círculos, ¿cierto? Es la cantidad de muertes que ha generado, ¿ya? Y podemos ver, ¿cierto? Acá, desde, ¿cierto? La plaga de Justiniano, ¿cierto? O de acá, viruela. Tenemos yellow fever, ¿cierto? Fiebre amarilla, VIH, es la fiebre española, ¿cierto? La fiebre rusa. Tenemos el coronavirus, ¿cierto? COVID-19. Esto está mal, esto es SARS-CoV-2. Acá un millón de personas, ¿cierto? Lo decía anteriormente. Y cada vez esta pelotita va creciendo. Si ustedes ven esta misma imagen de hace 5 meses atrás, ¿cierto? Era bastante más chiquitita. No sabemos hasta cuánto va a crecer. Esto es noticia en desarrollo todavía. Pero también es importante saber que las pandemias no solo han sido por virus, ¿sí? Hay bacterias, ¿cierto? Que han generado, que han generado pandemias, ¿cierto? La fiebre bubónica, la peste negra, que es una de las más conocidas. Hay una presión tan grande
hacia la comunidad científica por generar antivirales, por generar vacunas, por generar, ¿cierto?, contra este patógeno, pero yo les quiero contar que de todos los virus que hemos visto, ¿sí?, tenemos antivirales solamente para 9 de ellos, aprobados, ¿sí? O sea, de todo lo que tenemos antivirales para 9, ¿ya? En toda la historia de la virología. Y hoy día, como les dije, ¿cuánto llevamos? 10 meses de esta pandemia. Queremos tener antivirales, queremos tener vacunas. Ya, es una locura. Dentro de las vacunas, si ustedes se meten a la página de la FDA, ¿sí?, o de la OMS, ustedes pueden ver que las vacunas disponibles, de todas estas vacunas que hay, que son de diferentes patógenos, ¿cierto?, 15 responden a virus, ¿ya? Y en el futuro podemos ver que hay un poquito más. Podemos ver que se está trabajando una vacuna del VIH. Es un virus que desde 1981 que lo venimos estudiando. Y todavía no tenemos vacuna. Y ahora esperamos que en 10 meses tengamos ni siquiera una, sino que tengamos 4 o 5 vacunas contra coronavirus. De verdad es un desafío, ¿cierto? Y un desafío bastante grande a nivel global, ¿cierto? De países, de infraestructura, de recursos financieros, recursos humanos, etc. Como les comentaba, ¿cierto?, el genoma humano nos ayudó mucho a descifrar qué es lo que teníamos nosotros en nuestro genoma, ¿cierto? Y casi el 45% del genoma está dado por estos retrotramposones, ¿cierto? O secuencias relacionadas con elementos que saltan dentro del genoma, ¿ya? Y eso es una característica particular que tienen los retrovirus, ¿sí? Diciendo eso, ¿cierto?, uno se puede preguntar, porque todo lo que yo les he mostrado es que son de pandemias, que generan enfermedades. Entonces una pregunta que nos puede venir es que si los virus son buenos o son malos, ¿ya? Gracias a saber los componentes del genoma humano, ¿cierto?, pudimos ver que la placenta, ¿cierto?, de los mamíferos se forma, ¿cierto?, gracias a una proteína de envoltura de un retrovirus anciente que está metido en nuestro genoma, que es esta proteína, la sincitina 1, que forma, ¿cierto?, el sincitio trofoplasto en la fusión célula-célula para poder empezar a generar lo que es, ¿cierto?, la placenta. En términos bastante simples, sin estos elementos, ¿cierto?, transposables, ancientes que tenemos en nuestro genoma, no tendríamos esta proteína retroviral y quizás, no sé, quizás naceríamos de otra manera. ¿Ya? Podemos pensar en eso, ¿sí? Este es otro ejemplo muy bonito que me gusta mostrar, ¿cierto?, en la cual la avispa, para poder tener más avispas, deposita su huevito en larvas, ¿sí? Sin embargo, para que ese huevito de la avispa sea irreconocible por el sistema inmunológico de la larva, una vez que inyecta el huevito la avispa, además inyecta este virus, polipnavirus, el cual bloquea el sistema inmunológico de la larva. ¿Ya? Y ese virus está codificado en el genoma de la avispa. Tal cual. ¿Sí? Y miren esta foto. ¡Wow! Aquí tenemos la avispa, ¿cierto?, con los huevitos, perdón, la larva con los huevitos de la avispa, ¿sí? Por lo tanto, sin este virus, ¿cierto?, esto no podría existir. La reproducción de la avispa no podría ser. Y así, ¿cierto?, tenemos toda una cadena en el ecosistema que se vería extremadamente alterada. Y aquí podemos ver, ¿cierto?, muchos grupos virales que acá están sus hospederos y el efecto beneficioso que, ¿cierto?, que tienen hacia el hospedero, ¿ya?
No es el único caso de los que estoy mostrando, sino que hay bastantes otros casos. Y además tienen usos terapéuticos, ¿ya? Ustedes pueden ver acá diferentes virus con diferentes características, ¿cierto? Unos más grandes, unos más chicos. Ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver esto? Claro, porque uno los puede usar como carrier, ¿sí? Ustedes pueden poner cosas dentro. O sea, aquí tenemos un virus, ¿cierto? Desactivamos el virus, le agregamos un gen reportero de lo que nosotros necesitemos y, por ejemplo, podemos complementar, ¿cierto? Cosas que nos faltan, corregir errores, ¿sí? O sea, nosotros tenemos, no tenemos, nos falta el gen que produce la insulina, por lo tanto, hagamos una terapia génica, le ponemos el gen de la insulina, ¿cierto? Se lo entregamos a los perros que les falta, ¿ya? O entrenemos el sistema inmunológico, ¿sí? ¿Por qué no? Hagamos una vacuna. Las vacunas, ¿cierto? Básicamente lo que hacen es usar partículas virales, ¿cierto? Modificadas con las proteínas que yo necesito entrenar al sistema inmunológico para que genere los anticuerpos y tener la inmunidad contra el patógeno, ¿sí? Sin ir más lejos, las vacunas contra coronavirus, eh, eh, tres, tres de las 5 que están en estudios clínicos son basadas en virus, ¿sí? Por lo tanto, tienen un uso terapéutico. Nosotros mismos, ¿cierto? Desde la Universidad de Chile y la Facultad de Medicina, hicimos una mezcla entre coronavirus, VIH y un gen de luciferasa de luciérnaga, eh, el cual sirve para hacer un sistema para cuantificar los anticuerpos neutralizantes que tienen los plasmas convalecientes de los pacientes que han sido infectados con coronavirus, ¿sí? Ustedes pueden ver este video. Fue desarrollar lo que se denomina un pseudotipo de virus. Fuimos hasta el laboratorio para entender el proceso. En términos sencillos, aquí tenemos una partícula defectuosa del VIH, aquí tenemos una partícula del coronavirus, ¿y qué es lo que hicimos nosotros? Fusionamos la partícula de VIH con las proteínas del coronavirus. ¿Se fijan? O sea, disfrazamos el virus del VIH, ¿cierto? Con proteínas del coronavirus. Y con eso somos capaces de ver si hay anticuerpos que se pegan a este coronavirus y no dejan infectar las células. Sí, eso es un conocimiento que teníamos del virus del VIH que lo usamos con esta pandemia. Entonces, como yo les comentaba, ¿cierto? Tenemos diferentes tipos de virus, ¿cierto? Con diferentes tamaños, diferentes colores, diferentes sabores, etc. Hay una virosfera, ¿cierto? Bastante grande allá afuera. De esto se habla muy poco, ¿ya? Hay poca gente que lo estudia. Que son los virus que infectan otros reinos que no sean, ¿cierto?, los eucariontes. Y acá podemos ver en colores las formas que tienen otros virus que infectan tanto bacterias, ¿cierto?, como las arqueas o que infectan, ¿cierto?, ambos. Y sus familias virales, ¿ya? Entonces podemos ver que hay estos que están acá en azulcito, ¿cierto?, que son muy parecidos a los bacteriófagos. Hay otros que tienen una capsia solamente o que carecen de una capsia y tienen solamente un tipo de membrana, ¿cierto? O son filamentosos, etc. Dentro de los virus que infectan las bacterias, ¿cierto? Tenemos estos fagos, los bacteriófagos, que son bastante importantes, ¿sí? Y es súper característico, ¿ya? Como yo les comentaba, muchas veces, cuando ustedes dibujan, ¿cierto? Dibujan un virus, generalmente dibujan un bacteriófago. Y ustedes tienen a la doctora Rosalba Lagos, ¿cierto?, que es bastante importante en el mundo de los fagos, ¿cierto?, por su trabajo en fago en los años, a principios de los 90. Sin embargo, no todos los bacteriófagos, ¿cierto?, o los virus que infectan bacterias, son como este, ¿sí? O sea, ellos tienen otras formas también. ¿Ah? Y que eso, como les dije, de eso poco se habla, ¿sí? Si uno no es una persona que trabaja en bacteriófagos. Y acá tenemos los diferentes nombres, ¿cierto?, de estos patógenos.
Estos bacteriófagos, cuando infectan la bacteria, ¿sí? Depositan, son como una araña, ¿cierto? Que se depositan arriba de la célula bacteriana y depositan, ¿cierto? Su ADN, que está acá, ¿ya? Ahora, quiero hacer la atención a que no solamente tienen ADN, ¿sí? Sino que también pueden tener genoma de ARN, ¿ya? Y puede ser ADN simple hebra, doble hebra. Tiene muy parecidas a las combinaciones de los virus que infectan el reino eucariante. Entonces tenemos, ¿cierto?, que deposita este ADN. Acá tenemos la célula bacteriana, ¿cierto? La célula bacteriana obviamente carece de núcleo. Tenemos el cromosoma, ¿cierto?, dentro de esta bacteria, en el cual se deposita, ¿cierto?, el material genético del bacteriófago, y ese ADN del fago, ¿cierto?, que entra a la célula puede tener dos ciclos, ¿ya? El ciclo lítico, que es la replicación de este DNA, ¿cierto?, el cual va a generar las proteínas, ¿cierto?, transcripción, proteínas virales, y va a montar nuevas partículas, va a generar nuevos fagos y va a lisar la célula, ¿sí? Ese es el ciclo lítico, ¿ya? Hay una lisis de la bacteria. Pero también existe un ciclo en el cual el ADN o el material genético del ADN del fago se inserta al material genético, ¿cierto?, al cromosoma bacteriano. Y ese es el ciclo lisogénico, ¿sí? Entonces podemos ver acá la integración, ¿cierto? Esto es una bacteria, Escherichia coli, que tiene un sitio de cruce en el cual, ¿cierto?, se va a abrir y se va a pegar, se va a integrar este genoma del fago a el genoma de la bacteria, ¿ya? ¿Por qué es importante eso? Porque muchas toxinas que tienen las bacterias son mediadas, ¿cierto?, por la producción del genoma del fago. O sea, si el fago está presente, este fago, ¿cierto?, va a generar esta toxina y va a hacer que esa bacteria, ¿cierto?, sea patogénica, ¿ya? Entonces tenemos la Escherichia coli, por ejemplo, que si está infectada con este fago, ¿cierto?, el H19B, va a generar la toxina chica. Y esa Escherichia coli va a ser patogénica. Pero hay Escherichia coli que no están infectadas con el bacteriófago, ¿cierto? Y ahí sí tenemos el Staphylococcus aureus, ¿cierto?, el vibrio cólera. Tenemos vibrio que no tienen el fago, pero tenemos vibrio que tienen el fago, ¿cierto?, que van a generar la toxina cólera, etc. Por lo tanto, el bacteriófago es bastante importante como en este caso, ¿cierto?, como agente de patogenicidad de la bacteria. Y además, dado que estos patógenos, los bacteriófagos, pueden infectar bacterias, ¿cierto?, hoy día, y ya esto está dando mucha vuelta, ya hay aprobaciones por la FDA de que pueden ser utilizados, ¿cierto?, como un arma contra la lucha contra bacterias que son antibióticos resistentes, ¿ya? Entonces tenemos muchas bacterias hoy día que están cada vez siendo resistentes a la terapia que tenemos. Sin embargo, los virus, o sea, y estos virus, los fagos, ¿cierto?, pueden infectar estas bacterias y las pueden matar por su ciclo lítico, ¿ya? Y eso se puede usar, ¿cierto?, como terapia para poder controlar estas bacterias multiresistentes a los antibióticos. Ahora la pregunta es, ¿existirán los virofagos? O sea, fagos que infecten virus. Y ahí viene la pregunta, ¿cierto? ¿Están los virus vivos o están muertos? ¿Ya? Porque el fago tendría que entrar, ¿cierto?, para generar tus cosas, sus proteínas deberían haber ribosoma, ¿cierto?, de alguna manera. Entonces, como yo les comenté al principio,
Este virus, Megavirus chilensis, ¿cierto? Que de 10 a 20 veces más grande que otros virus, ¿cierto? Se descubre en las costas chilenas. ¿Ya? ¿Y cuál es la particularidad de ellos? Que dentro, ¿cierto? Ustedes pueden ver acá hay un virus, ¿cierto? Dentro de este virus, de la familia mimivirus, ¿cierto? Existen estos virus chiquititos. Ustedes lo pueden ver acá, que tienen que tienen un virus que se llama Sputnik, ¿ya? Que son como virus satélite. Y esos virus lo que generan, ¿cierto? O sugieren que estos están vivos, no lo sabemos, ¿sí? Imagínense que esta publicación es de hace 12 años atrás. Estos virófagos, ¿cierto? Generalmente se encuentran en virus gigantes, que son generalmente encontrados en ambientes extremos, ¿ya? Y por eso podemos ver, ¿cierto? O sea, que aquí el origen en la Antártica, ¿cierto? En diferentes lagos en China, Estados Unidos, etc. Sin embargo, acá en Chile también hay un trabajo bastante arduo para poder encontrarlos, ¿cierto? En los salares, en el desierto, en orillas de cráteres, etc. Y lo más apasionante, porque esto es un trabajo bastante reciente, en el cual los virus de la familia Tupamvirus poseen en su genoma la mayoría del aparato traduccional, ¿cierto? Completo. Está codificado en su genoma. Los 70 tRNA, los 20 aminoácidos, 11 factores de los pasos de traducción, ¿cierto? Y factores relacionados con la maduración del RNA y el tRNA. Y modificaciones, ¿cierto?, de proteínas ribosomales. Lo único que falta es que encuentren, ¿cierto?, o que estos virus, ¿cierto?, generen el ribosoma como lo conocemos. Porque si es así, vamos a tener que empezar a cambiar los libros de la historia evolutiva. Porque va a haber una nueva, ¿cierto?, concepción de especie, ¿cierto? O quizás hasta un nuevo reino en el cual vamos a tener que empezar a hablar otro idioma, ¿ya? Eso es bastante apasionante. Bueno, con eso espero que hayan aprendido muchísimo de los virus y bueno, quiero reiterar las gracias por la invitación. Así que hasta luego.